A comenzar con las clases de esta tarde sobre arbovirosis, de importancia, ¿no?, para nuestro país. En primer lugar, trataremos sobre el dengue y luego sobre fiebre amarilla. La definición de arbovirosis son infecciones transmitidas por vectores, ¿no?, y ocasionadas por virus. Vectores, los mosquitos. En relación al dengue, a esta enfermedad tiene un espectro clínico amplio, diverso, ¿no? Podemos tener pacientes asintomáticos o subclínicos y cuadros tan graves como los que están viendo ahí, ¿no?, en la ilustración, o en la foto, perdón, con un síndrome febril hemorrágico, puede ser síndrome febril entérico hemorrágico, con compromiso de varios órganos. Afortunadamente estos son los menos, ¿verdad? Lo más frecuente es que sean casos atenuados o sin clínica. En relación al virus, el vector y la transmisión, el virus pertenece a la familia Flaviviridae. Es transmitido por mosquitos, es la definición de arbovirus. Es un virus ARN, o sea, tiene un ácido ribonucleico de una sola hebra y presenta 4 serotipos, ¿no?, que recientemente se ha identificado uno más, ¿no?, pero en nuestro país existen 4 serotipos: el dengue 1, dengue 2, 3 y 4. Ahora, estos serotipos a su vez presentan genotipos, o sea, variantes en el genoma de los virus. Así tenemos el dengue tipo 1, tiene 5 genotipos, el dengue 2, 5 genotipos, el virus dengue 3, 2 genotipos, y el 4, 2 genotipos, ¿no? Estos son variantes del genoma viral. En el año 2013 se identifica un nuevo serotipo, el dengue 5, en la isla Borneo, Malasia, ¿no? En nuestro país todavía no se ha reportado, ¿okay? Ahora, esta clasificación en función a los serotipos se basa en la proteína E, que es la proteína de envoltura. Existen proteínas estructurales y no estructurales. Las proteínas estructurales son la proteína E de envoltura, la proteína M, que es de membrana, la proteína C de la cápside y el RNA, que es una sola hebra, ¿no? Entonces, estas son las proteínas estructurales. Existen proteínas no estructurales, y de todas las que están mencionadas aquí, para nosotros lo más importante es la proteína NS1. La NS1 participa en la patogénesis del dengue y también nos va a permitir hacer el diagnóstico en etapas iniciales de la enfermedad, en los primeros días. Por eso es importante recordar. De las proteínas no estructurales hay que recordar la NS1. Entonces, los serotipos del dengue determinan inmunidad específica para toda la vida, es por cada serotipo. Si yo soy infectado por el virus dengue serotipo 1, desarrollaré anticuerpos contra el serotipo 1. Soy infectado por el serotipo 2, también desarrollaré anticuerpos contra el 2, contra el 3 y contra el 4, ¿no?, dependiendo por qué serotipo me causa infección. Todos los serotipos pueden causar enfermedad grave y mortal, ¿no?, cualquiera de ellos. Pero hay una teoría, la teoría de Thorhaster, donde menciona que el haber sido infectado por un primer serotipo, ¿no?, forma anticuerpos, que estos a su vez van a tener acción no total sobre una siguiente infección por un diferente serotipo. Y eso desencadenará cuadros graves. Ejemplo, infección primero por el serotipo 1, se forman anticuerpos, los anticuerpos tienen acción contra el 1 y una acción incompleta contra el 2. Pero de esta acción incompleta se va a desencadenar una respuesta inflamatoria exagerada, una tormenta de citoquinas que determinará un cuadro clínico grave. Es una teoría hasta ahora la más aceptada. Más adelante la vamos a explicar mejor, ¿ya? Entonces, esta infección con un primer serotipo con un segundo es el que dará cuadros más graves, pero cualquiera de los serotipos podría dar también cuadros graves, ¿no? Aparentemente es el 3 el que con más frecuencia da cuadros más severos, ¿no?, serotipo 3. Ahora, dentro de cada serotipo, hemos dicho, de variación genética es lo que se conoce como genotipos. La mayor virulencia o el mayor potencial epidémico va a depender de algunas variantes dentro de cada serotipo. El reservorio del virus dengue es el ser humano. El modo de transmisión a través de la picadura por mosquitos infectados. Los mosquitos conocidos es el Aedes aegypti, ¿no? El mosquito, la hebra de Aedes aegypti,
El periodo de incubación puede ser tan corto como 3 días y un periodo de incubación máximo de 14 días, ¿no? Promedio unos 10 días, aproximadamente, promedio, pero puede ser corto, 3 días, o máximo 2 semanas, 14 días. La susceptibilidad es universal, ¿no? Cualquiera de nosotros puede resultar infectado, pero hemos dicho que no necesariamente vamos a hacer enfermedad, ¿no? Son los menos los que hacen enfermedad. El vector Aedes aegypti es un mosquito antropofílico, o sea, le gusta vivir cerca del ser humano. Es un mosquito doméstico, se va a reproducir en recipientes artificiales, o sea, la larva desarrolla en el medio líquido, en el hábitat del ser humano o en sus alrededores. ¿Cómo reconocemos a la Aedes aegypti? Por las patas, ¿no? De patas largas, con bandas negras y bandas blancas, ¿no? Esa es la manera de reconocer. Este es la de la Aedes aegypti que está pletórico, no lleno de sangre, ha succionado, chupado sangre recientemente por su taxina. Bueno, para recordar a los que les gusta el fútbol, ahí está la camiseta de Juventus, ¿no? Bandas negras, bandas blancas, ¿sí? Entonces, patas largas, bandas negras, bandas blancas, es Aedes aegypti. Los criaderos son recipientes que puedan contener líquido, ¿no? Ahí están viendo tinajones, puede ser, ¿no? Contiene líquido, puede ser llantas en desuso, entonces se deposita el líquido, la llanta, que más maceteros, nuevamente tinajones, ahí desarrolla la larva. La larva puede desarrollar en agua limpia o con compuesto orgánico, o sea, agua contaminada. Igualmente se cierra solamente, debería ser agua limpia, pero ya ese concepto cambió, algunos años, ¿no? Entonces, es cualquier superficie que pueda contener objeto, ¿no? Que pueda contener líquido. Igual en baldes, ¿no? Pero entonces esta es agua contaminada, no es agua limpia. Ahí también puede desarrollar la larva de ese líquido. Y la hembra, ¿dónde pone los huevos? Inmediatamente por encima del nivel líquido. Ahí deposita los huevos la hembra, ¿no? Para que se desarrolle el vector. Y como es un mosquito, tiene el mismo ciclo de cualquier mosquito. Empezamos. Perdón. Aquí, ¿no? Huevo, luego sigue el estadio de larva, pupa y adulto. Más o menos le toma una semana aproximadamente para cumplir ese ciclo, ¿no? Entonces en un mes, una semana 10 días, ¿no? Una semana promedio. En un mes tenemos 4 ciclos de mosquitos, ¿sí? En un mes. Sobre la epidemiología, hemos dicho que los 4 serotipos existen en nuestro país, ¿no? Dengue 1, 2, 3 y 4. Los 4 están en nuestro país. Y acá lo que hay que recordar es que el vector está presente casi en todos los departamentos, ¿no? La excepción son los departamentos del sur, ¿no? Como están viendo acá. ¿Por qué? Porque en el sur hace más frío. Entonces, al vector no le gusta el clima frío. Que en el tiempo pueda adaptarse es posible, ¿no? Pero por ahora en los departamentos del sur no se reporta el vector, ¿no? Fíjense que en el resto de departamentos sí se reporta la presencia del vector, entonces hay transmisión de dengue. Pero ¿dónde es más frecuente? Departamentos o regiones con clima cálido, costa norte, región centro. Ahí es más frecuente, las prevalencias son mayores en esas regiones, ¿ya? Pero el vector, como están ustedes viendo, está presente casi en todos los departamentos, ¿no? La excepción el sur, porque el clima es más frío. En relación al cuadro clínico, al comienzo dijimos, ¿no? El espectro es diverso, pueden ser pacientes asintomáticos, presentación subclínica o con un cuadro clínico florido grave, ¿no? Es una enfermedad sistémica dinámica. Después de un periodo de incubación, que puede ser entre 3 hasta 14 días, la enfermedad comienza súbitamente y tiene 3 fases: una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. Entonces, miren, este es un estudio publicado en el año 97 de una epidemia que ocurrió en Cuba por el dengue serotipo 2.
en una población hicieron un estudio serológico para ver la presencia de anticuerpos contra el virus dengue tipo 2, ¿no? Se le tomó muestra a personas con cuadro clínico y asintomáticos en una población donde había una epidemia de dengue. Y lo que se encontró fue interesante, ¿no? La mayoría de los pacientes, miren, eran asintomáticos, la gran mayoría, ¿sí? Los que hacían cuadros severos, estas son definiciones antiguas, ¿no? Antiguamente se hablaba de fiebre por dengue, fiebre hemorrágica por dengue, ¿no? Síndrome de shock por dengue. Estos son los que hacen cuadros clínicos. Y acá también hubo fallecidos, ¿no? Un porcentaje bastante menor, pero que es lo importante, que la gran mayoría son asintomáticos. Entonces, lo que vino a los hospitales en hacer esto, diríamos la punta del iceberg, ¿no? Esto, lo que está debajo del nivel líquido, esos son la gran mayoría de los pacientes. Muy bien, pues hemos dicho que empieza súbitamente, periodo de incubación de 3 a 14 días, y va a comenzar ¿con qué? Con fiebre, fiebres altas, ¿no? Puede llegar hasta 40 grados, fíjense. Y otras manifestaciones, cefalea, dolor retrocular, artromialgias, ¿no? Son dolores intensos, eso le llaman fiebre rompehuesos, quebrantahuesos, que son dolores intensos. Rash puede haber, ¿no? Exantema puede tener, si está con congestión, está postrado debido a la viremia. ¿Okay? Entonces esas manifestaciones no es que se representen todo, no puede presentar 2, 3, ¿no? O todas ellas, varía, pero lo importante es que empieza con fiebre súbita, ¿no? Súbitamente, y fiebre alta. Miren ustedes, a partir del tercer o cuarto día como la fiebre cae, o sea hay de efervescencia, ¿no? De efervescencia. En cualquier enfermedad infecciosa, nosotros decimos cuando cae la fiebre, el paciente está mejor, ¿sí? Entonces cuando pasan visitas a los hospitales, dice el paciente, ¿cómo está la fiebre? Acá cayó el doctor, ¿no? Ah, está mejor el paciente, estamos yendo bien contra él. En este caso hay que tener cuidado. Cuando cae la fiebre, ¿estamos en qué fase? En la fase crítica, donde hay que tener más cuidado, ¿no? Entonces, en la fase de efervescencia, que es cuarto, quinto, sexto día, ¿no? Cuando cayó la fiebre, perdón, cuarto día que cae la fiebre, pues de eso viene la fase crítica, que dura aproximadamente 48 horas, ¿no? Ahí hay que monitorizar estrictamente, un monitoreo estricto del paciente. Si se hace eso, el paciente va a salir, ¿no? Se va a recuperar. Pues, mire, cuando cae la fiebre, es donde hay que tener más cuidado, porque estamos en la fase crítica, donde se produce extravasación de plasma y puede haber signos de alarma, que vamos a ver después. Entonces, con la efervescencia, o sea, con la caída de la fiebre, los pacientes pueden mejorar o pueden empeorar. Aquellos que mejoran después de la efervescencia son los pacientes con dengue sin signos de alarma. Y aquellos que empeoran manifiestan signos de alarma, entonces es el dengue con signos de alarma. ¿Okay? Este es el curso clínico, ¿no? Aproximadamente un 80% de pacientes tienen dengue sin signos de alarma, ¿no? Están viendo acá la temperatura alta, ¿no? Dengue sin signos de alarma. Un 19% aproximadamente van a ser dengue con signos de alarma. 19%. Y un 1% más o menos hace las formas graves, con compromiso de varios órganos. Bien, entonces, aquellos pacientes que hacen dengue con signos de alarma pueden evolucionar a dengue grave o dengue severo. Hay que tener cuidado, pues, después vamos a describir cuáles son los signos de alarma. Tenemos que reconocer, ¿no? Y estamos entrando ya en la fase crítica. ¿Cuánto dura? Hemos dicho 2 días, ¿no? 48 horas, esta fase crítica. Muy bien, entonces, en la etapa inicial, que dura aproximadamente 3 días, es muy sintomática en los casos en los cuales hay sintomatología. Los pacientes pueden tener fiebre, cefalea, dolor retrocular, artromialgias, ¿no? Dolores intensos, por eso le llaman fiebre rompehuesos, quebrantahuesos, exantema, o sea, rash, en un 30-50% de casos, ¿no? La mitad de casos pueden tener rash, dolor abdominal discreto. Si es un dolor abdominal intenso, continuo, eso ya es un signo de alarma.
¿ya? Pero si es discreto, es parte del cortejo sintomático de la etapa inicial, no es un signo de alarma. ¿Qué más puede haber? Puede haber diarrea, ¿sí? Porque es una viremia que también está afectando el intestino, por eso la diarrea. Fotofobia, náuseas, anorexia, ¿no? El paciente está postrado, se siente cansado, no botado. Esta es la etapa inicial. El paciente puede seguir los siguientes cursos, ¿no? Mejorar clínicamente, presentar algunas manifestaciones hemorrágicas leves, como petequias, epistasis, gingivorragia, ginecorragia también, ¿no? Vómitos con estrellas de sangre, sangramiento en zonas de veropuntura, hematuria. Ya nosotros, al menos en Perú, ya no se está usando la prueba de torniquete, ¿no? No se usa, y ginecorragia, sangrado vaginal. O evolucionar a dengue severo. ¿Quiénes evolucionan a dengue severo? Los que presentan signos de alarma. Pues en la fase crítica, un paciente que presenta signos de alarma son aquellos, ¿no? O el signo de alarma es resultado de un aumento de la permeabilidad capilar. En la patogénesis del dengue, esto es lo más importante, el aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? Que crea un tercer espacio. Alguien ha comparado al dengue con una diarrea interna, ¿no? Se forma un tercer espacio y el paciente está perdiendo volumen. Entonces hay que reponer ese volumen, pero no se repone como reponemos cuando el paciente está con deshidratación debido a diarrea, porque podemos encharcar. Hay ciertas reglas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y entonces, el problema principal es aumento de la permeabilidad capilar, pérdida de volumen. Entonces, y los signos de alarma son consecuencias de eso. ¿Cuáles son los signos de alarma? Dolor abdominal continuo e intenso. Si es discreto o no, eso es parte de los síntomas de la fase inicial del dengue. Continuo e intenso. ¿Por qué? Porque se están evitando las serosas. Se evita el peritoneo, la serosa que cubre la vesícula, la serosa que cubre la parte perirrenal, y eso es lo que causa el dolor. Se irrita la serosa, o sea, se llena de líquido y se irritan los presos nerviosos. Eso es lo que ocasiona el dolor en dengue, el dolor abdominal. Vómitos persistentes. Bueno, acá hay definiciones, ¿no? 3 vómitos, más de 3 vómitos en 1 hora o más de 5 vómitos en 6 horas. Eso es vómito persistente. Derrames en serosas, que yo no puedo detectar clínicamente, ¿no? Con la semiología, o puedo pedir ese examen, ¿no? Ecografía, placa de tórax, derrame peritoneo, pleura, pericardio. Sangrado de mucosas. Ya este paciente presenta trastorno del sensorio, somnolencia o irritabilidad. Hepatomegalia mayor de 2 centímetros. ¿Y qué cosa voy a ver en el laboratorio? Un aumento brusco del hematocrito con la caída concomitante de las plaquetas. El aumento del hematocrito es porque hay hemoconcentración. El paciente está perdiendo volumen, entonces se hemoconcentra. Y la caída de las plaquetas vamos a ver después, ¿no? La explicación a eso, ¿ya? Entonces, los pacientes que tienen signos de alarma pueden evolucionar a dengue severo. Y el dengue severo, ¿qué es lo más importante? El escape severo de plasma, que va a llevar al paciente a un shock hipovolémico, como sin distrés respiratorio. Pero ahí lo principal es el shock hipovolémico en el dengue severo. También puede haber sangrado severo y daño a órganos, al miocardio, al hígado, sistema nervioso central, en algunos casos en los riñones. Pero lo principal en el dengue severo es el shock hipovolémico. Eso es lo principal. Ya hemos mencionado que esta fase crítica dura 48 horas, ¿no? Entonces, son 2 días hay que monitorizar adecuadamente al paciente para que se salga de ese etapa. Posteriormente viene la fase de recuperación. Los derrames disminuyen o desaparecen, cesan los sangrados, la diuresis mejora, ¿no? Una diuresis normal es de 1 centímetro cúbico por minuto, ¿no? 60 centímetros cúbicos por hora. Eso es lo que se busca. Y va a aparecer un exantema tardío, al 6º o 7º día, o 10º día, pero asociado a prurito. Este es el exantema que le llaman de salida, cuando el paciente está recuperando.
Ese es un rash que le llaman en islotes, ¿no? Que lo vamos a ver en unas fotos. Entonces, al comienzo, los primeros días del dengue, hay un rash, o sea, al inicio, y también cuando el paciente está saliendo. Pero estos tipos de rash son diferentes. Y luego viene la fase de convalecencia, que dura varios meses. Paciente con cefalea, con cansancio fácil, con artromialgias. Pues es convalecencia. Tratamos solamente los síntomas, ya no hay un tratamiento específico, no hay que monitorizar nada. ¿Sí? Solamente el tratamiento sintomático. Pues esta es la clasificación actual, ¿no? ¿Cómo clasificamos el dengue para efectos de manejo, decisiones de tratamiento? Dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue severo, ¿no? Los signos de alarma ya los hemos mencionado anteriormente y sabemos que en dengue severo lo principal es el escape severo de fluidos, o sea, el shock hipovolémico. Puede haber sangrado, puede haber daño severo de órganos. Daño severo de órganos también tiene su definición a nivel hepático: transaminasas encima de mí, ¿sí? O sea, TGO y TGP por encima de mí. O sea, se parece a una hepatitis viral, bastante parecido, ¿no? Una hepatitis viral, las transaminasas están bien altas, ¿no? Y estos pacientes también tienen ictericia. Entonces, es una hepatitis, pero por el virus dengue. Trastorno del sensorio, entonces hay afectación del sistema nervioso central, el paciente está somnoliento o irritado. Afectación del miocardio, el virus dengue tiene tropismo por el miocardio, que puede presentar el paciente, bradicardia, puede presentar. Otros órganos, afectación de los riñones, puede haber también. Pues en el diagnóstico, evaluación de la fase y severidad de la enfermedad, yo debo preguntarme lo que tiene el paciente es dengue, en qué fase del dengue estoy, está en la fase febril, en la fase crítica, de recuperación, si existen signos de alarma, cuál es el estado de hemodinamia y hidratación, si el paciente tiene shock. Para efectos de manejo, utilizamos esta clasificación que es bastante útil, ¿no? Para decidir manejo. Tenemos pacientes del grupo A, o sea, son pacientes con dengue sin signos de alarma, ¿sí? Grupo A, entonces no necesitamos internarlo, el manejo va a ser ambulatorio. Grupo A recordar, A es ambulatorio, ¿no? Dijo ambulatorio, no tiene signos de alarma. Grupo B1, también miren, no tiene signos de alarma, pero sí presentan afección asociada o riesgo, ¿no? Afección asociada, ejemplo, paciente gestante, paciente con síndrome de Down, ¿no? Diabético, obeso, con cardiopatía, con nefropatía, con hepatopatía, y etcétera. No hay una lista larga, ¿no? Los pacientes que tengan alguna condición de inmunosupresión, ¿no? Los pacientes con hepatopatía y nefropatía son inmunosuprimidos. Esta es una afección asociada o riesgo. Pacientes menores de 5 años, de tercera edad, también son inmunosuprimidos, están aquí en este grupo, grupo B1. No tienen signos de alarma, pero tienen afección asociada o riesgo, ¿no? Acá no hay afección asociada, no hay riesgo. ¿No? Riesgo. ¿A qué le denomina riesgo? Riesgo social, o sea, un paciente que vive solo, ¿no? Pues yo, por ejemplo, estoy en este grupo, ¿no? O sea, un paciente dengue sin signo de alarma, lo podría catalogar como grupo A, pero tengo que tener cuidado, ¿no? Si el paciente vive solo y todavía está en la etapa de fiebre, también lo puede enviar a su casa, pero si cae la fiebre y presenta signos de alarma, inmediatamente debería regresar al establecimiento de salud. Pero si vive solo y le da un dolor abdominal intenso, ¿cómo regresa? Entonces ya no es grupo A, ya es acá, grupo B1, con riesgo. ¿Sí? Si no tiene un medio de transporte para regresar rápidamente al hospital en caso presente signos de alarma, también ya no es grupo A, es grupo B1. O sea, si vive lejos, si no tiene un medio de transporte, vive solo, aunque no tiene signos de alarma, no es grupo A, sino grupo B1, por riesgo para que pueda retornar al establecimiento de salud.
O sea, en este grupo están los pacientes sin signo de alarma con afecciones asociadas que mencionamos un instante o con riesgo, ¿no? Riesgo social. En el grupo B2 están los pacientes que tienen dengue y signos de alarma. B2. Entonces, tanto B1 como B2 deben ser hospitalizados. Unidad de vigilancia clínica, UBICLIN, ahí debe contar, ¿no? Unidad de vigilancia clínica del establecimiento de salud. Entonces, B1 y B2, o sea, el grupo B, se hospitaliza. El grupo A, ambulatorio. Y el grupo C, que es el dengue grave. No son los pacientes que están con hipovolemia, con shock hipovolémico, con daño a órganos, ¿no? TGO, TGP encima de mí, afectación del miocardio, bradicardia, trastorno de sensorio. ¿Listo? Entonces, estos son pacientes con dengue grave. ¿A dónde va? A cuidados intensivos. Entonces hay que recordar esos grupos, A, B y C. ¿Qué pacientes pueden ser enviados a su casa? Pertenecen al grupo A, aquellos que toleran la vía oral, orinan por lo menos una vez cada 6 horas, no tienen signo de alarma, especialmente cuando cae la fiebre, tienen un hematocrito estable y no hay condiciones coexistentes, o sea, no tienen afecciones asociadas. No es gestante, no tiene patopatía, nefropatía, no hay síndrome de Down, no son menores de 5 años, tampoco ancianitos, o sea, no hay afección asociada. A eso es lo mismo que decir condición coexistente. Los pacientes ambulatorios deben ser evaluados diariamente para determinar correlación de la enfermedad y la aparición de signos de alarma hasta que estén fuera del periodo crítico. Esos pacientes van a retornar al establecimiento de salud, ¿no? Hasta que pase el periodo crítico. Y en una ficha vamos anotando las evaluaciones. Entonces, estos pacientes van a ser evaluados clínicamente a diario y con un hemograma hasta 48 horas después de que cayó la fiebre, según posibilidades. ¿Qué cosa es lo que voy a evolucionar? La defervescencia, o sea, la caída de la fiebre, porque mucho que cuando cae la fiebre, cuidado, la fase crítica. ¿Qué más tengo que ver? Si hay incremento del hematocrito, que eso me está indicando hemoconcentración, y la caída concomitante de las plaquetas. ¿Qué otra cosa hay que monitorizar? La presencia de los signos de alarma. En la casa, ¿qué cosa le vamos a indicar al paciente? Que repose. Y hay que tener cuidado, ¿no? Les cuento una anécdota. Esto no me ocurrió a mí, sino a un colega que todavía trabaja en Satipo, que es el del centro, ¿no? Entonces él me contó que le indica esto a un paciente, ¿no? Que estaba en el grupo A, le explica al grupo A que repose en cama. Y el día siguiente vino mal ya, descompensado, con signos de alarma. El hospital dice que raro, ¿no? Se habrá puesto así. Resulta que el paciente, claro, él entendió reposo en cama, pero como tenía pareja, tuvo relaciones sexuales en la noche con su esposa, entendió reposo en cama con su esposa y eso lo descompensa, está haciendo actividad. Pero hay que explicarle bonito. Está haciendo reposo en cama, pero ahí solo, posando, ¿no? ¿Ya? Entonces reposo en cama. Ingesta apropiada de líquidos, 5 vasos o más en adultos y proporcional en niños, que puede indicársele leche, jugo de frutas, solución salina isotónica, agua de arroz, sopa. Si damos agua sin electrolitos puede causar trastorno porque no está reponiendo electrolitos. Y para la fiebre, únicamente paracetamol, no más de 4 gramos al día en adultos y dosis por kilo de peso en niños. Compresas para la fiebre, buscar y eliminar criadores de mosquito de la casa y en los alrededores. Para la fiebre solamente paracetamol, no indicamos otra cosa. ¿Qué cosa no se debe indicar? Esteroides, tampoco AINES, ¿no? Porque estos pacientes pueden hacer cuadros hemorrágicos, hemorragíparos. Si yo les digo AINES, agravo al paciente. ¿No? Si el paciente está tomando esos medicamentos, hay que ver la pertinencia, ¿no? De continuar, o no hay algunos pacientes que están tomando por ciertas dolencias, evaluaremos, ¿no? Si debe continuar o se le suspende. Tampoco se indica antibióticos porque esta es una infección viral. Ahora, al paciente se le dice que si aparece alguno de los signos de alarma que ya conocemos, debe regresar inmediatamente, ¿no? Signos de alarma, los sangrados, sus diferentes
manifestaciones de sangrado, vómitos frecuentes, dijimos, 3 o más vómitos en 1 hora, más de 5 en 6 horas, ¿no? Esos son vómitos frecuentes, dolor abdominal intenso, continuo, confusión mental, convulsiones, manos o pies frías, dificultad para respirar, inmediatamente retornar al establecimiento de salud. El grupo B1 son aquellos pacientes que tienen dengue sin signos del ano, ¿cierto? Pero con condiciones asociadas, afección asociada o riesgo. ¿Okay? Vamos a ver. Acá están las condiciones coexistentes que hemos estado mencionando, ¿no? Gestación, lactantes, pacientes de tercera edad, pacientes obesos, con diabetes, con nefropatía, anemias hemolíticas, ¿no? Que decimos pacientes con hepatiopatía, con cardiopatías también, ¿no? Son afecciones asociadas. Riesgo social o circunstancias sociales, el paciente vive solo, vive lejos de los servicios médicos, no tiene medio de transporte confiable. Todos ellos pertenecen al grupo B1 y no tienen signos de alarma. ¿Okay? El B2 hemos visto hace instantes, son aquellos con signos de alarma, ¿sí? El C son pacientes que tienen dengue severo, ¿no? Y los del C van a UCI, cuidados intensivos. Bueno, esto lo hemos definido hace instantes, ¿no? Daño severo de órganos, daño hepático, transaminasas más de 1000, ¿no? Trastorno del sensor, tensión de la conciencia, escala de Glasgow menos de 15. ¿Ya? Esta es la escala británica que no usamos, la escala de Glasgow que usamos nosotros, o sea, menos de 15. Daño miocárdico con disminución de fracción de eyección del ventrículo izquierdo. O sea, la bradicardia puede indicarme ya daño miocárdico, alteración de miocardio. Y se debe pedir un ecocardiograma. Este es el rash al inicio, los primeros días del dengue. Es un rash fino, todo el cuerpo. Y si uno pone el dedo, deja ahí una zona pálida, pero la mano, deja la zona pálida, ¿no? ¿Cierto? La presión va a dejar una zona pálida. Esa es la característica del rash, ¿no? El segundo día, un niñito, difuso, ¿no? A la presión, con la huella en la mano, son las pálidas. El paciente está postrado, con congestión, porque es una viremia, ¿no? Una viremia, hay cefalea, dolor reticular, atromialgia. El rash, aunque el rash es un 50% de casos y un 50% que no lo presenta. Esa es la teoría que mencionamos al comienzo, ¿no? Para tratar de explicar los casos graves, los dengue severo, ¿no? Esa es la teoría del doctor Halsted, la más aceptada, ¿no? Los casos de dengue severo. Pues imagínense ustedes que una persona, un paciente, que fue picado por Aedes aegypti y este Aedes aegypti le transmitió el serotipo 1. ¿No? Entonces la persona, ¿qué cosa va a desarrollar? Anticuerpos contra ese serotipo, ¿no? Contra el 1. Que está representado acá, parece un tenedor, ¿no? Ese es anticuerpo contra el serotipo 1. Es neutralizante para el serotipo 1, ¿no? Le otorga protección para el 1. Bueno, y en una segunda oportunidad le pica a esa y que le transmite el serotipo 2. El 2. Entonces, este anticuerpo es no neutralizante para el 2. O sea, tiene cierta acción sobre el 2, pero no lo neutraliza totalmente. Porque este anticuerpo es para el 1. Entonces, no lo neutraliza, se va a formar un complejo, ¿no? Anticuerpo no neutralizante, virus dengue, lo que estamos viendo acá. ¿Cierto? Ahora, este complejo es fagocitado por lo que está representado aquí en color celeste, que es el macrófago. Lo fagocita. Lo fagocita. Y al fagocitarlo, acá está la representación, este es el macrófago que ha fagocitado ese complejo. Al fagocitarlo, debe desencadenar una respuesta inflamatoria intensa, ¿no? Con participación de linfocitos CD4, CD8, pero lo más importante es que se liberan las interleuquinas. Se produce una tormenta de citoquinas, ¿no? Una gran liberación de citoquinas, liberación excesiva, y estas citoquinas son las que lo que explica el aumento de la permeabilidad vascular. La teoría del doctor Halsted, claro, que está modificado, eso es Rodman, pero esta teoría del doctor Halsted. Bueno, es lo mismo, explicar, está ahí descrito,
Lo que va a ocurrir es una liberación masiva de mediadores inflamatorios, una tormenta de citoquinas, y puede ir hacia una coagulación intravascular diseminada. Muy bien, eso ya hemos comentado en la parte teórica. Ahora, les dije hace instantes también que hay que recordar las proteínas no estructurales NS1, ¿sí? Entonces, la patogénesis NS1 tiene interacción con el glicocales que estamos viendo acá de la célula endotelial. Hay interacción, ¿no? Y esto hace que también, ¿no?, aumente la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Y si nosotros recordamos aquí, en los vasos sanguíneos, en el plasma, hay factores que participan de la coagulación, ¿no?, en el plasma, ¿sí? Entonces esto se va a perder, se pierde. Y eso explicaría, ¿no?, los fenómenos hemorrágicos, más que la caída de las plaquetas. En otras palabras, la caída de las plaquetas no guarda relación directa con el sangrado. Eso es. El sangrado estaría más en relación a eso, a la pérdida de los factores de la coagulación por extravasación del plasma. Eso es lo que pasa. Pues alguien preguntará, pero entonces ¿por qué caen las plaquetas? ¿Por qué disminuyen? Porque hay anticuerpos, ¿no?, que se producen durante la infección, anticuerpos contra el virus dengue que tienen reacción cruzada contra las plaquetas. Y eso explica la caída de las plaquetas, la trombocitopenia. Tienen reacción cruzada estos anticuerpos con proteínas de la coagulación, con fibrinógeno, con plasminógeno. Pues también explica el sangrado, ¿sí? Y además dañan la célula endotelial. Eso también explica el sangrado. Entonces los pacientes pueden presentarse como un síndrome febril hemorrágico, ¿no?, febril ictérico hemorrágico, fiebre con rash, o sea, diferentes presentaciones. Y yo voy a plantear si viene de una zona donde se conoce que es transmisión de dengue, costa norte, la selva. Acá en Lima podría ser en temporada de verano, porque también hay vector, ¿no?, ¿cierto? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué más vamos a ver? Perdón, equimosis en conjuntivo ocular, a ver, sangrado. Algunas palabras sobre esto, porque ya no está utilizando, la norma técnica de Perú no lo considera. Otras guías, otros países sí lo utilizan, ¿no? La prueba del manguito torniquete. ¿En qué consiste, no? Esta es prueba. Hay que inflar el manguito del tensiómetro hasta obtener una presión media entre la sistólica y la diastólica durante 5 minutos. Es diferente esta presión media a la presión arterial media, ¿no? La presión arterial media tiene una fórmula, ¿cierto? Este de acá es un promedio entre la sistólica y la diastólica. Por ejemplo, si la sistólica es 120 y la diastólica es 80, 120 más 80, 200 entre 2, 100. Esa es la presión media acá, no la presión arterial, sino la presión media. Y voy a insuflar el manguito hasta llegar a esa presión, ¿no?, hasta la presión 100, y lo mantengo 5 minutos. Luego desinflo, ¿sí?, y si aparecen 3 o más petequias por centímetro cuadrado, 20 o más por pulgada cuadrada en el antebrazo o la mano, como están viendo acá, la prueba es positiva. Ahora, puede ser que antes de los 5 minutos se presenten varias petequias, pues ahí nomás lo paro, puedo provocar un sangrado excesivo, ¿no?, si voy hasta los 5 minutos. ¿En qué caso se utiliza eso? Si no veo un sangrado, o sea, no hay sangrado evidente. Es como si yo quisiera provocar el sangrado al paciente. Ya no estoy estimulando para que se manifieste el sangrado. Y este es el rash que le llaman de salido, ¿no?, en los miembros inferiores. Rash en islotes, islas blancas, ¿no?, en un mar rojo. Acá no se nota muy bien, en la siguiente se nota mejor. Ahí está. Ahí están las islas blancas, ¿no?, en un mar rojo. Es un rash en islotes, en islas. Es diferente al rash que vimos hace instantes, ¿no?, los primeros días. El otro era difuso. Acá son rash en islotes, islas blancas en un mar rojo. Entonces, cuando veo esto, ya el paciente está de salida, no sexto, quinto, sexto día, ¿no? Porque el dengue, olvidamos mencionar eso,
dura una semana. Difícilmente pasa de una semana. Si ustedes tienen un paciente que viene de zona endémica de dengue, con un tiempo de enfermedad de 10, de 14 días, ahí ya lo planteamos, de que planteamos otra cosa. ¿Ya? Tiene que ser una semana, dentro de la semana de fiebre. La mejoría clínica, pero criterios de alta, cuando ya no tiene fiebre, por 48 horas, mejoría clínica manifiesta, bienestar general, apetito mejorado, hemodinámicamente estable, buena diuresis, ¿no? 1 centímetro cúbico por minuto, 60 centímetros cúbicos por hora, lo mismo, no hay distrés respiratorio, normalización o mejoría en los exámenes de laboratorio. Esto es importante, tendencia al aumento de plaquetas. Yo no voy a esperar que las plaquetas se normalicen, porque eso en el tiempo va a ocurrir, pero sí veo que hay una tendencia que mejore, ¿ya? A veces uno se asusta, no tiene que esperar que las plaquetas estén normales, eso poco a poco se va a normalizar. Y hemos dicho que sangrado no tiene relación con el recuento de plaquetas, ¿no? Usualmente presidido por aumento de leucocitos y el hematocrito está estable, criterios de alta. Estas son las unidades de vigilancia clínica denominadas UBICLIN, ¿no? Para los pacientes del grupo B, B1, B2, ¿no? Está la camilla, hay una hoja de monitoreo, dijimos que debemos monitorizar 48 horas, ¿no? Los colegas, ¿no? Son los que manejan más casos de dengue, en Piura, en Tumbes, en zona de selva, le llaman manejo enzimático, o sea, encima del paciente, así lo han catalogado ellos, enzimático pero no con Z, sino con C, para estar encima del paciente, manejo enzimático. Después, ¿qué más vemos? Acá un mosquitero, detección, ¿no? Y la unidad de vigilancia clínica está compuesto por médico, licenciada de enfermería, auxiliar de enfermería. Pues los del grupo B1, B2, pacientes dengue con signos de alarma, ¿sí? Hay que iniciar de inmediato la hidratación por vía endovenosa y apenas el paciente pueda tolerar la vía oral, le damos, ¿no? Por vía oral. Si no hay vómitos, trastornos sensorios, se puede iniciar además con vía oral. ¿Qué solución se recomienda? Es la que utilizamos, cloruro de sodio, según esquema de hidratación. Cloruro de sodio 9 por 1000, ¿no? Según esquema de hidratación. Esto es para el grupo B. Entonces lo que mencionaba también hace instantes, ¿no? Son reglas para no encharcar al paciente, ¿ya? Si yo lo hidrato al paciente como si fuera un paciente deshidratado por diarrea, lo más probable es que lo encharque, el paciente puede fallecer, ¿ya? Entonces hay que seguir estas reglas. La velocidad de difusión es de 20 miligramos por kilo hasta 3 bolos, o sea, 20 miligramos por kilo, luego vamos bajando 10 miligramos por kilo por hora, tiempo 1 o 2 horas. Luego miren cómo seguimos bajando, 7 miligramos por kilo por hora por 2 a 4 horas. Seguimos bajando 3 a 5 por kilo por hora por 2 a 4 horas. Y al final de mantenimiento 2 a 3 mililitros por kilo por hora, ¿no? Ya lo dejamos para todo el día. ¿Listo? Y hay que vigilar qué cosa. Si el paciente presenta hipotensión o los signos de alarma, ¿no? ¿Listo? Apenas tolera vía oral, le damos vía oral, hacemos el control de las funciones vitales y evaluar la presencia de los signos de alarma. La presión arterial media, acá sí, la presión arterial media, no es la presión media que vimos hace instantes para el manguito, la presión arterial media es importante, ¿no? Tengo que conseguir que esté en el valor de la presión arterial media, ¿ya? En el grupo B2, las reglas son similares, ¿ya? Similares. Acá, miren, ya se menciona, ¿no? La presión arterial media, ¿no? Si la presión arterial media se normaliza, continuar con la misma velocidad de difusión. Si hay empeoramiento del estado no endémico, aumento la velocidad de difusión por 1 o 2 horas. Entonces yo tengo que estar bien, ¿no? Si me pasé del valor de la presión arterial media promedio, entonces le bajo el goteo. ¿Sí? Si estoy debajo, le puedo subir el goteo. Y así, ¿no? Es un manejo fino, pero tengo que estar ahí a la cabecera. Porque lamentablemente es traicionero el dengue. No puedo confiar, le dejo un goteo, me voy a dormir y es peligroso. Están viendo eso, ¿no? El goteo. Con la presión arterial media, los signos de alarma, le estoy movilizando. ¿No? Entonces, acá está la fórmula de presión arterial media, creo que es más o menos conocido, ¿no? Presión sistólica, bueno, presión diastólica sobre 3 más la diastólica, ¿no? Pues si el paciente tiene una presión arterial de 110/70, su presión arterial media, ¿cuánto sale?
83 más o menos, ¿no? 83.3. Entonces la presión arterial media en adultos es entre 70 y 95, ¿no? En niños utilizo tablas, y es lo recomendable, ¿no? Busco tablas de acuerdo a la edad para la presión arterial media, ¿no? Esto es lo que mencionaba hace instantes, el tratamiento, llamamos enzimático, ¿no? O sea, la cabecera del paciente tiene que ser enzimático, ¿no? 48 horas. Y estas son las tablas, disculpe, creo que no, de repente al fondo no se ve, pero lo que me interesa acá es esto, la presión arterial media. Esta es para mujeres y aquí para varones, ¿no? ¿Listo? Entonces, yo debo guiarme pues, con la presión arterial media para regular el goteo. Este es según edad, ¿no? Miren, para niños, ¿no? De 1 año, 2 años, si están en función, ¿no? La presión arterial media. Muy bien, entonces, definiciones. Un caso probable de dengue sin signo de alarma es toda persona con fiebre reciente de hasta 7 días, pues dijimos hasta 7 días con dengue lo más, de evolución, que estuvo dentro de los últimos 14 días, porque ese es el periodo de incubación máximo, 2 semanas, en área con transmisión de dengue o se encuentra infestada por Aedes aegypti, y que además presenta por lo menos 2, ¿no?, de los siguientes criterios: artralgia, mialgia, cefalea, dolor ocular o retrocular, dolor lumbar, rash, y no tiene signos de alarma. Entonces son dengue probables y signos de alarma. El diagnóstico diferencial, examen, ¿sí? Antiguamente, por decir unos 5 años atrás, decían que la influenza era bastante parecido, ¿no?, al dengue, ¿no? Se hacía hincapié en ese era diferencial con influenza. Pero ya han venido otras infecciones, ¿cierto? Y ahora estos son los diferenciales más importantes, ¿no? El chikungunya y el Zika, que son parecidos, ¿no? Parecidos. En el chikungunya también hay fiebre, hay rash, ¿no? Se catalogan, ¿no?, como síndrome febril exantemático febril, ¿no? Tanto dengue como chikungunya como Zika pueden dar un síndrome febril exantemático febril, que es el diagnóstico diferencial. Bueno, como están viendo aquí, en el chikungunya, ¿cuál es la característica? Lo que más resalta, la artritis, ¿no? ¿Sí? La artritis es más intensa, más frecuente en el chikungunya. ¿Qué más? El exantema también es más intenso. Chikungunya, ¿no? La fiebre no es tan intensa como en el dengue, ¿no? Puede haber conjuntivitis, ¿también? ¿No? Puede haber en el chikungunya. En el Zika, ¿qué es lo más resaltante? Aparte que es un síndrome febril exantemático, la conjuntivitis. ¿Listo? La conjuntivitis. Y hay ocasiones en las cuales solamente tiene conjuntivitis. No hay fiebre, no hay nada. ¿Qué más vemos? El exantema también es más intenso, ¿no? En el Zika. Si tengo un paciente con fiebre, exantema, estoy en una zona endémica donde sé que hay dengue, sé que hay Zika, chikungunya, tengo que plantear los 3. Y lo voy a manejar. ¿Cómo que lo manejaré? Como dengue, porque es el que puede evolucionar a casos más severos. Posteriormente esperaré los resultados del laboratorio para ver qué cosas hay. ¿Okay? Diagnóstico laboratorio, indispensable. ¿Qué cosa debo pedir? Hemograma, ¿no? Ver hematocrito, el recuento de plaquetas. Si es que el paciente lo requiere, BSG, proteínas totales, análisis de gases arteriales, urea, creatinina, glicemia y pruebas hepáticas, ¿no? En casos de dengue severo sí debo pedir eso. El diagnóstico de laboratorio, estas son algunas pruebas, ¿no?, para hacer diagnóstico de dengue. El cultivo en cerebro ratón lactante, se llama CRL, por cultivar el virus, o también en células Vero, que es el riñón de mono, o C636, que es tejido de mosquito. Ahí se puede aislar, ¿ya? Pero no es que se haga de rutina, eso lo hace el laboratorio de investigación, el Instituto Nacional de Salud puede hacerlo, es el laboratorio de referencia, lo que está frente al Hospital Rebagliati, el Instituto Nacional de Salud, ahí podrían hacerlo, ¿no? Estas pruebas son útiles, ¿no?, si se cuenta con ellas en etapas iniciales de la infección, ¿no? Después tenemos lo que sí se pide, ¿no?, la rutina, es el diagnóstico serológico.
la prueba de ELISA, ¿no? Para detectar qué cosa, anticuerpos, IgM, IgG, ¿no? Eso sí pedimos. Y las pruebas moleculares, PCR en tiempo real o PCR, que es reacción cadena polimerasa, eso también es en etapas, los primeros días de la infección. Pruebas moleculares. Existe también una prueba rápida para detectar antígeno NS1. Miren, y es fácil, ¿no? Ver cuando está positivo, este es el control, está negativo, aparece una bandita roja. Es inmunocromatográfico. El inconveniente es que tiene falso positivo, falso negativo. Si no contáramos con la posibilidad de hacerse NS1 por ELISA, porque también existe NS1 por prueba de ELISA, el suero, lo podríamos utilizar, pero tener presente que da falso positivo, falso negativo, no es tan exacto. Y estas son pruebas ideadas por el Instituto Nacional de Salud. Se llama Tariki Dengue IgM, ELISA de captura IgM. Permite hacer el diagnóstico en pocas horas, en 4 horas, perdón, 4 horas. IgM. ELISA de captura, IgM. Entonces acá vemos cómo es que van apareciendo la serología, ¿no? La respuesta de anticuerpos. Entonces, en los primeros días de la enfermedad, en los 5 primeros días, nos va a ayudar las pruebas moleculares, ¿no? Cultivo también, y el NS1. Dijimos mejor si se hace ELISA, más que la prueba inmunocromatográfica, la prueba rápida, ¿no? Entonces, esto es en los primeros días de la enfermedad, los 5 primeros días. Entonces, ahí en los 5 primeros días, las pruebas moleculares, PCR en tiempo real, los cultivos y NS1. ELISA mejor que la prueba rápida, inmunocromatográfica. Después del 5.º día de enfermedad, estamos viendo que empieza a subir ¿qué cosa? IgM. Entonces, después del 5.º día de enfermedad, ya puedo detectar los anticuerpos, IgM. Y el IgG es después de ¿cuánto? Después del 10.º día. Eso tengo que tenerlo presente. Si yo pido prueba, ¿no? ELISA, IgG, IgM en el día 3.º, lo más probable es que me salga negativo, ¿sí? Pero todavía no puedo decir que el paciente no tiene dengue, tendría que pedir un pareado, ¿no? Posterior. Y si hay una seroconversión, también tiene valor diagnóstico, ¿no? Si en la siguiente que el pareado, ya voy a ver la presencia de los anticuerpos, ¿sí? ¿No? Si yo pido acá, en el día 5 puede salir IgM, ¿no? IgG todavía no, porque IgG es el 10.º día en adelante. Entonces hay que ver eso, ¿no? Los tiempos, ¿ya? Para hacer mis comparaciones. ¿Listo? Pues las barreras contra mosquitos solo son necesarias hasta que baje la fiebre para evitar que los Aedes aegypti a los pacientes adquieran el virus. Hay que mantener al paciente en una habitación con tela metálica o bajo mosquitero, como vimos en los UBICLIN, ¿no? Las unidades de vigilancia clínica, ¿sí? Entonces la vigilancia se hace vigilando el síndrome febril exantemático en áreas donde se conoce que hay transmisión del virus D. Se hace control vectorial integrado de la Aedes aegypti con participación de la comunidad, ¿no? Porque sabemos que la larva desarrolla en cualquier recipiente que contenga líquido. En los cementerios también, aunque ahora ya no se utilizan estos maceteros con agua, ¿no? Hacían a veces de florero, perdón, ¿no? Con agua, no con arena, es arena húmeda, ¿no? Entonces ahí lo desarrolla la larva, porque estos floreros lo ponían agua y desarrollaba Aedes aegypti. Lo mismo, ¿no? La limpieza de esos recipientes, y estos son los denominados inservibles, así le llaman, ¿no? Inservibles, donde puede depositarse el agua y permitir el desarrollo de las larvas de Aedes, ¿no? Sí, se lo conoce como ese nombre de inservible. Y ya para terminar, un comentario sobre la vacuna contra el dengue, porque en los últimos años se ha hablado bastante de esto, ¿no? Pero lo cierto es que las vacunas contra el dengue, al menos las que hasta ahora se han desarrollado, otorgan protección contra el serotipo 3 y 4. Es una protección aceptable.
pero tiene limitada protección contra el serotipo 1 y prácticamente no hay protección contra el 2. Y como recordarán, dijimos que los casos más severos, según la teoría de contraste, es infección primero por el 1 y luego por el 2, ¿no? La eficacia contra la hospitalización es 80%, pero eso es aceptable, pero se ha visto en los estudios, en los ensayos, un inexplicable en la incidencia de hospitalización por dengue en niños menores de 9 años en el tercer año después de iniciar el protocolo de vacunación. Entonces este tema todavía se sigue, ¿no?, investigando, ¿ya? Por eso es que en nuestro país al menos la vacuna contra el dengue no ha sido aceptada para que se aplique a la población de forma masiva todavía. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? 5 minutos de descanso y pasamos al siguiente tema, ¿ya?